Bienvenido una vez más a nuestro canal. Hoy traigo el testimonio de alguien que cambió por completo la manera de ver su propia vida. En realidad, no es solo una historia personal, sino una visión profunda de lo que puede suceder cuando las personas toman decisiones que transforman todo a su alrededor. Prepárate para conocer el relato de alguien que lamenta haber optado por vivir en una institución de larga estancia, porque hay matices que van mucho más allá de lo que nos imaginamos a simple vista. Acompáñame hasta el final, pues cada parte de esta historia podría abrirte los ojos de forma sorprendente. Yo decidí mudarme a una institución de larga estancia para personas mayores hace algunos años, creyendo que sería la elección más acertada tanto para mí como para mi familia. Recuerdo perfectamente el momento en que mis hijos, preocupados por mi bienestar, me dijeron que ahí tendría todo el cuidado que necesitara, además de instalaciones cómodas. Confieso que, en un principio, pensé que esta alternativa me brindaría una vida más tranquila, sin grandes preocupaciones con la rutina doméstica, y que también aliviaría a mis familiares de ciertas tareas que, en ocasiones, se les acumulaban. Hoy, a mis 82 años, comprendo que hay aspectos muy profundos en esta decisión, aspectos que no aparecen en el discurso optimista y que pueden afectar la forma en que percibimos nuestra propia identidad. Cuando entré por primera vez en aquel lugar, sentí una mezcla de curiosidad y esperanza. Había empleados sonrientes, habitaciones aparentemente bien organizadas y la promesa de compañía, pues estaría rodeado de otras personas de mi misma edad. Sin embargo, con el paso de las semanas, fui notando pequeñas rupturas en lo que yo consideraba normal. El primer gran cambio ocurrió con la pérdida casi inmediata de gran parte de mi independencia. Yo estaba acostumbrado a despertarme a mi propia hora, preparar un café sencillo, elegir lo que quería comer a mediodía y decidir si salía a caminar o simplemente me quedaba en mi rincón, leyendo algún libro. Allí dentro, todo seguía reglas predefinidas. Las comidas tenían horarios fijos, los baños se agendaban, y si quería tomar un poco de sol en el patio, muchas veces necesitaba esperar a que algún empleado me acompañara. Esa sensación de ser dueño de mi tiempo se evaporó. Son pocos los que se dan cuenta de cuánto valoramos esas pequeñas libertades, incluso al envejecer. Es como si se llevaran un pedazo de nuestra esencia, porque perdemos gran parte del control sobre nuestra rutina diaria. A medida que los días se convertían en semanas, noté una incomodidad discreta pero constante. La sensación de estar dependiendo de un sistema que yo no creé. Es diferente de la idea de vivir bajo tus propias reglas, por simples que sean. Me puse a reflexionar mucho sobre eso. Después de todo, no se trata solo de recibir cuidados. Se trata de cómo el día a día pasa a ser dictado por otras personas. Esto nos vuelve más pasivos, más propensos a aceptar situaciones que antes tal vez habríamos cuestionado o incluso rechazado. Es una adaptación que sucede de forma gradual, y solo me di cuenta de la profundidad de este cambio cuando me sorprendí preguntando si podía o no hacer algo tan sencillo como dar una vuelta por los pasillos. Otro punto que me impactó fue darme cuenta de que, afuera, el mundo seguía girando, y yo estaba, de cierta forma, al margen. Recuerdo que, durante los primeros meses, recibía muchas visitas de la familia. Mis hijos aparecían con frecuencia, traían novedades del día a día, y mis nietos venían a enseñarme las tareas de la escuela, las fotos con sus amigos, riendo y jugando en mi habitación. Al principio, realmente creía que, aunque estuviera en la institución, seguiría formando parte activa de sus vidas. Con el paso del tiempo, sin embargo, las visitas se hicieron más esporádicas. Cuando me di cuenta, pasaban 2, 3 semanas sin que nadie apareciera. A veces solo recibía una breve llamada telefónica. Me intentaba convencer de que era por la prisa de la vida, que la gente tenía compromisos, pero, en el fondo, me sentía olvidado. ¿Conoces esa sala común donde otros residentes también esperan a un familiar o un amigo? Yo me veía ahí, compartiendo silencios y miradas de expectativa. Cada vez que la puerta se abría, todos dirigían la mirada con la esperanza de que alguien viniera a verlos. Y muchas veces no era nadie para mí ni para ellos.
Esto no quiere decir que mi familia dejara de importarme, pero la rutina fuera de ahí seguía su curso. Nietos que crecían, hijos esforzándose por mantener sus hogares, emergencias puntuales. Las excusas tenían sentido, y yo las comprendía racionalmente, pero no aliviaban la nostalgia que a veces me asediaba. Y, cada día, notaba que, si yo no llamaba a alguien, difícilmente recibiría una llamada. Sentía temor de ser invasivo, de forzar un acercamiento, de que me vieran como un estorbo. Así fui construyendo una barrera invisible que, a la larga, reforzaba la soledad que me envolvía. Ese sentimiento de sentirse olvidado duele, pues no sucedió de golpe, sino como un enfriamiento gradual de los lazos que me mantenían conectado con la vida fuera de los muros de la institución. Si todavía estás aquí conmigo, te pido que comentes el número 2, pues eso me muestra que mi historia realmente te interesa. Y, si no estás suscrito al canal, hazlo ahora, activa la campanita y sigue escuchando estos relatos que pueden ayudarte a reflexionar sobre decisiones importantes en tu propia vida o en la de personas cercanas. Algo que también me sorprendió de manera negativa fue la pérdida de mi sentido de propósito. Incluso viviendo solo en mi antigua casa, tenía pequeñas actividades que me mantenían activo y con un sentimiento de utilidad. Cuidaba las plantas en el patio, preparaba mi comida, bañaba a mi perro, organizaba documentos e incluso caminaba un poco por el vecindario. Estas tareas, aunque sencillas, me hacían sentir vivo, útil, conectado. Al entrar en la institución, todo lo resolvía alguien más. Las comidas llegaban listas, no había jardín que cultivar, y si necesitaba algo, solo tenía que llamar a un empleado que vendría a ayudarme. Al principio me pareció un alivio. Ahora puedo descansar, pensé. Sin embargo, poco después, me di cuenta de lo fácil que es caer en un vacío existencial cuando ya no tienes tareas o problemas domésticos que resolver. Pierdes la oportunidad de sentirte necesario. Lo noté no solo en mí, sino también en otras personas. Había un señor que antes se dedicaba a la electrónica, reparaba radios y televisores, y se mantenía ocupado ayudando a los vecinos. Dentro de la institución se sentía sin función. No había herramientas, no había espacio y, sobre todo, no había demanda. Todos los arreglos los hacía alguien externo, y eso lo hacía sentirse desamparado, como si sus habilidades ya no tuvieran valor. Terminó abatido, sin perspectiva, y decía que se sentía como un auto con el motor apagado. Esa sensación de inutilidad es terrible para cualquier ser humano, porque trabajamos toda una vida, tenemos roles importantes y, de repente, parece que ya no servimos para nada. Es un malestar que pesa en el alma de quien siempre tuvo una ocupación. Otro punto que nadie me advirtió antes de mudarme allí fue la rapidez con la que mi cuerpo se debilitó. Yo solía hacer varias cosas en casa que me mantenían activo. Subía y bajaba escaleras, barría el patio, cargaba las compras. No parecía una gran rutina de ejercicio, pero, sin darme cuenta, ejercitaba músculos y articulaciones regularmente. Cuando llegué a la institución, casi todo lo hacían por mí o con ayuda de asistentes. Caminaba menos, me levantaba con menos frecuencia y las distancias para llegar a cualquier lugar eran más cortas. Esto, sumado a la falta de motivación para moverme, hizo que mi condición física decayera. En cuestión de meses, subir 2 escalones ya me dejaba sin aliento. Mi postura se encorvó. Mis músculos perdieron fuerza. Pronto necesité un bastón para caminar y, en lugar de tratar de revertir la situación, me resigné a andar más despacio, pues me sentía cansado. El cuerpo, como dicen, sigue el principio de úsalo o piérdelo. Y en un entorno tan simplificado como el de la institución, resulta muy fácil, casi inevitable, perder las ganas de mantener una vida más activa. En una ocasión, una señora que también vivía ahí me confesó que sentía que envejecía más rápido que si hubiera seguido en su propia casa. Ella tenía 81 años y, cuando llegó, se movía con soltura, daba paseos cortos. Creía que así continuaría,
pero notó que, día con día, sus costumbres se reducían, y su cuerpo respondía a esa falta de movimiento de forma implacable. Poco tiempo después, empezó a usar andador, y luego necesitó una silla de ruedas. No era solo una cuestión de enfermedad, sino de inactividad, de carencia de un estímulo diario. Aquellas ganas de ponerse de pie y desplazarse desaparecían por falta de necesidad. Así que, si todavía me escuchas y tienes oportunidad de moverte, valóralo. Es una de las mayores riquezas que podemos preservar al envejecer. Quizá una de las sorpresas más impactantes fue el tema de la privacidad. En mi casa tenía mi espacio sagrado, mi habitación, mi baño, mis libros, mis recuerdos. Cerrar la puerta era asegurarme un momento solo para mí, con mis pensamientos y mis decisiones. En el entorno de la institución, por mucho respeto y educación que tengan, es inevitable que haya revisiones y supervisiones. Existe una rutina de visitas a la habitación, muchas veces sin tocar la puerta, para confirmar que todo esté bien, que no necesite ayuda. Son protocolos necesarios para evitar accidentes o emergencias, pero que, en la práctica, hacen muy difícil tener un tiempo verdaderamente solitario. Además, compartir habitación con otra persona puede ser un desafío, pues no escogemos a nuestro compañero de cuarto. A veces es alguien con quien no tenemos afinidad o costumbres compatibles, e incluso cuando es alguien agradable, no deja de ser renunciar a un espacio que antes era solo nuestro. Esto impacta nuestra dignidad, sobre todo si requerimos ayuda en actividades más personales y vemos cómo nuestra individualidad se diluye. Me di cuenta de que nada, absolutamente nada, se compara con la libertad de estar en tu propio hogar, en un espacio que tú construiste con tus recuerdos y tus reglas. Otro punto que nadie me explicó. Dar marcha atrás en esta decisión no es tan sencillo como parece. Cuando decidí ir a la institución, pensé, si no me adapto, me voy y regreso a mi casa. Sin embargo, la realidad no es tan simple. Para empezar, mi vivienda permaneció vacía durante algún tiempo. Las facturas de agua, luz e impuestos seguían llegando. Mantener una propiedad desocupada también resulta costoso, y mi hijo llegó a plantear la posibilidad de venderla para cubrir los gastos mensuales de la institución. Tuve que pedirle que esperara. Muchos ancianos no logran mantener la casa y terminan autorizando a la familia a venderla, pues creen que no la necesitarán más. Solo que, cuando se dan cuenta de que no se sienten cómodos en la institución, descubren que ya no tienen a dónde volver. Súmale a esto que, con el tiempo que pasas en la institución, vas perdiendo parte de tu capacidad de valerte por ti mismo. Me volví más frágil, con menos fuerza en los brazos y en las piernas. En la práctica, regresar a una vida independiente parecía aterrador, porque implicaba un nivel de condición física que ya no tenía, además de requerir recursos para adaptar la casa a mis nuevas necesidades. Y luego viene la parte emocional. Después de meses o años en ese ambiente, muchos se acostumbran y piensan que sería arriesgado comenzar de nuevo en otro lugar. Es algo de lo que casi nadie habla, pero las instituciones de larga estancia suelen ser, muchas veces, caminos sin retorno. No es necesariamente que no se pueda salir, sino que la persona empieza a dudar de sí misma, de sus propias capacidades, y desiste de luchar por una libertad que antes poseía. Durante mi estadía ahí, noté que la rutina suele ser rígida: despertar, desayunar, horario de baño, terapia ocupacional. Cuando la hay, comida, descanso, merienda, cena y dormir. Y, en ese ciclo, los días se parecen mucho entre sí, lo que contribuye a la desorientación en el tiempo. Muchos residentes ni siquiera saben qué día es, pierden la sensación de novedad y caen en un tedio profundo. A veces intentaba variar lo que leía o ver una película diferente, pero no es sencillo mantener la misma disposición que cuando uno está en su casa, donde se pueden recibir visitas espontáneas, hacer pequeñas remodelaciones, pintar la pared de la sala o revisar los armarios para sentir esa chispa de novedad. Algunos empleados mostraban preocupación y amabilidad, otros no tanto. La rotación de enfermeros y cuidadores también me alarmó,
porque cada tanto llegaba alguien nuevo que no me conocía y necesitaba que le explicara mis rutinas y preferencias. Ese constante ir y venir daba la impresión de que nosotros, los ancianos, éramos simplemente pacientes en una maquinaria que busca obtener ganancias. No quiero decir que así sea en todos lados, pero fue algo que observé. La gente trabaja por turnos y, a veces, la vocación para tratar con la tercera edad puede no ser la misma en todas las personas. Así que sí, hay profesionales maravillosos, cariñosos, pero también hay quienes están ahí solo por el salario y muestran impaciencia o falta de empatía. En cambio, si contratas a alguien para que te cuide en casa, tienes la posibilidad de formar un vínculo mayor, de conocer y confiar en esa persona, de crear una relación de cercanía que te haga sentir una persona y no solo otra habitación para revisar. Si sigues aquí conmigo y deseas que continúe compartiendo detalles, te pido que dejes el número 6 en los comentarios. Eso me demuestra que no estoy hablando solo y que mi experiencia, de alguna manera, te está sirviendo de reflexión. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, pues pretendo contar más historias que puedan advertir o guiar a quien todavía no ha vivido esta situación. Hubo un momento trascendental en el que comprendí la dimensión emocional de esta elección. Fue en mi cumpleaños, cuando yo esperaba una celebración familiar, algo parecido a lo que ocurría antes. Le había dicho a una de mis hijas que extrañaba mucho a mis nietos y que sería importante tener un pastel sencillo, cualquier cosa que me recordara el calor humano de otros tiempos. Ella prometió intentar ir, pero al final no vinieron. La rutina agobiante, un contratiempo u otro factor que nunca quedó claro. Me fui a la cama esa noche sintiendo un vacío difícil de explicar. No era ira, sino una tristeza al constatar que, al aislarme en un lugar que no era mi hogar, era inevitable que la gente siguiera con sus vidas sin mí. Entonces uno se pregunta, ¿acaso no pude haber buscado otra opción? Es lo que me pregunté muchas veces en las noches silenciosas, mientras escuchaba los ronquidos de mi compañero de cuarto o los pasos en el pasillo. Ese sentimiento de arrepentimiento no viene acompañado de odio o de enojo, sino de un toque de frustración. Pensaba, ¿por qué no busqué más información sobre cuidadores a domicilio? ¿Por qué no hablé con mis vecinos para pedir ayuda cuando la necesitara, en lugar de renunciar a todo y venir aquí? Tal vez, si hubiera tomado otro camino, habría conservado una rutina activa, estaría cerca de los lugares y los recuerdos que construí a lo largo de mi vida, sin esta sensación de que quedé atrapado en una decisión que se volvió irreversible. Por supuesto, para algunas personas, la institución es la mejor opción, ya sea por temas de salud complejos o por la falta absoluta de familiares que puedan ayudar. Pero eso no quita la necesidad de reflexionar si, en verdad, no hay otra alternativa. Con el paso del tiempo me fui adaptando, porque el ser humano es así. Uno se acostumbra a casi todo. Pero noté que me volví más callado, más introspectivo. Despertaba, seguía lo establecido y pasaba gran parte del día pensando en la vida. Me entró nostalgia por las pequeñas cosas del hogar. El sonido de la puerta al abrir, el olor de la comida recién hecha, la posibilidad de invitar a un amigo del barrio a tomar un café. Ahí dentro, cada uno estaba en su espacio, y, aunque había áreas comunes, el ambiente no era de relajación y libertad, sino más bien de resignación. Intentaba iniciar conversaciones, proponía actividades, pero notaba que muchos estaban rendidos, como si dijeran, «Así son las cosas». Y eso me pegaba. ¿Será que yo también terminaré sintiendo todo como definitivo y perderé esa chispa de vida que aún me queda? Hablando de chispa, algo que me angustiaba era ver cómo los días pasaban sin emoción alguna. Afuera, da la impresión de que cada fecha tiene un significado. Cumpleaños, días festivos, reuniones familiares, fines de semana en el parque, algo que marca el transcurso del tiempo. En la institución, esas ocasiones se desdibujan. Llega Navidad y se va sin el ambiente acogedor de una casa decorada. Muchas veces,
Dependíamos de voluntarios o donaciones para tener un pequeño festejo. Lo mismo con Pascua y otras fechas que antes rebosaban color e interacción familiar. Yo intentaba compensarlo adornando mi mesita de noche, pero era algo tan limitado que acababa no sosteniendo la sensación de celebración. Desde el punto de vista psicológico, es innegable que la soledad afecta a la mente. Vi a compañeros que, al principio, eran entusiastas, mantenían buenas conversaciones, y poco a poco se volvían apáticos, sin interés por nada. Algunos incluso dejaron de ver televisión o leer por falta de motivación. Yo me esforzaba para no caer en ese estado, ocupándome en dibujar, hacer crucigramas o escribir mis recuerdos en un cuadernito. Pero, sin el estímulo y la participación de otros en actividades conjuntas, mucho del encanto se pierde. Uno se da cuenta de que la interacción social es fundamental para mantener viva la llama del entusiasmo, y, en muchos asilos, esto se vuelve insuficiente. En lo que respecta a la salud, está claro que hay beneficios. Me revisaban la presión con regularidad, tenía acceso a enfermeros y médicos cuando era necesario, pero me pregunto si no podría haber recibido estos mismos servicios en casa, con un plan de cuidadores o visitas programadas. Creo que, en mi caso, hubiera sido totalmente factible, pero subestimé mi capacidad de organizar esa asistencia y sobreestimé la comodidad que la institución podría brindarme. Y cuando me di cuenta de la realidad, ya había dado un paso que no sabía si podía revertirse sin provocarme más estrés a mí y a mi familia. Si aún me escuchas y consideras que mis palabras tienen sentido, déjame un comentario diciendo qué parte fue la que más te llamó la atención. Así sabré que este contenido está valiendo la pena para ti. Y no dejes de suscribirte al canal, porque es precisamente ese apoyo el que me motiva a seguir compartiendo reflexiones importantes. También debo recalcar que esta no es solo mi historia, sino la de muchos otros que conocí. Algunos trataron de adaptarse, otros soñaban con el día de salir, y había incluso quienes estaban genuinamente a gusto, en especial quienes requerían cuidados médicos complejos que eran imposibles de mantener en casa. Así que no estoy aquí para decir que las instituciones de larga estancia sean siempre negativas. Sin embargo, considero que es necesario analizar las consecuencias tanto físicas como psicológicas, verificar si existen soluciones intermedias y, sobre todo, recordar que envejecer no significa perder por completo el derecho a decidir. Una de las cosas que me conmovió fue cuando una cuidadora, con el doble de mi energía, me preguntó, ¿por qué no intenta distraerse más? Mire, la vida aquí es muy tranquila. Hablaba con buena intención, pero no entendía que, a veces, la excesiva calma puede volverse una tortura. Yo extrañaba el ruido de la calle, las charlas entre vecinos, el sonido de los niños regresando de la escuela, los debates familiares sobre política o fútbol. Esa tranquilidad que muchos consideran perfecta para una persona mayor puede ser insoportablemente silenciosa para quien todavía se siente parte activa de la sociedad. Envejecer no debería significar quedar aislado en un espacio estéril, sino adaptarse a nuevas necesidades sin renunciar a todo lo construido a lo largo de la vida. También observé que, dentro de estas instituciones, surge una especie de jerarquía. Hay residentes con más autonomía y otros que necesitan supervisión constante. Algunos sienten vergüenza al depender de ayuda hasta para actividades básicas, lo que crea una dinámica complicada, pues nadie quiere asumir esa vulnerabilidad. Los que tienen un poco más de independencia, como la que yo tenía al principio, miran alrededor y ven el riesgo de caer en esa misma condición en poco tiempo, justamente porque no hay un estímulo para seguir activo. Es una especie de ciclo. Cuanto más ayuda recibes, menos se ponen a prueba tu cuerpo y tu mente, y mayor es la posibilidad de decaer. Esa escena me hizo reflexionar aún más sobre la necesidad de evitar ese exceso de facilidades que nos debilitan de adentro hacia afuera. No puedo dejar de mencionar lo determinante que es el aspecto económico. Hay instituciones más baratas y otras muy costosas, pero, en cualquier caso, por lo general, se exige un pago mensual considerable,
sin contar recargos por cuidados específicos, medicamentos y emergencias. Muchos mayores usan su pensión entera para costear estos gastos y aún así requieren el apoyo de sus hijos. En mi caso, recibía una pensión modesta, casi insuficiente para el nivel del lugar. De modo que mis hijos tuvieron que cubrir la diferencia. Esto generaba cierta tensión. Me sentía una carga por no poder pagar todo, y mis hijos, a su vez, tenían que lidiar con sus propios gastos. Es decir, aquella promesa de alivio para ellos acabó convertida en una erogación recurrente que no siempre era contemplada. Es importante decir que, a pesar de estas dificultades, hice algunos lazos de amistad allí, gente que también pasaba por situaciones difíciles y compartía sus problemas. Pero, lamentablemente, también fui testigo de despedidas, cuando alguien fallecía y de pronto la habitación quedaba vacía. Esto me hacía pensar en lo solitarias que pueden ser las partidas en un lugar así, sin la calidez de un hogar o la presencia continua de los seres queridos. Temía que, llegado mi momento, me fuera sin ese apoyo real de mi familia, sin un nieto sosteniendo mi mano en el último suspiro. Lo que quiero decirte, si me escuchas, es que si tienes la posibilidad, sopesa todas las opciones antes de decidir por una institución de larga estancia. Hay servicios de cuidado en casa, home care, vecinos de confianza, amigos y familiares que pueden turnarse. Quizás se requiera un poco de organización, pero muchas veces es posible mantener al mayor en su casa, conservando parte de su libertad y fomentando el ejercicio físico, la autonomía y el sentido de pertenencia al mundo. Claro que no todos tienen esa oportunidad o no cuentan con un sistema familiar de apoyo, pero, cuando sí existe, pienso que vale la pena pelear por él. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es sí. Me hubiera gustado intentar más soluciones alternativas. No es que la institución sea el peor lugar del mundo, pero percibo que mi vida se agotó más rápido de lo que habría sido si me hubiera quedado en mi hogar. Y no se puede regresar el tiempo. Ese es el punto. A la edad que tenemos, no hay muchas idas y venidas. Cada decisión equivocada puede significar sacrificar años valiosos de convivencia y autonomía. Por ello, si estás en la etapa de planear o ayudar a alguien a planear, piénsalo bien, infórmate, haz preguntas, visita varios lugares, calcula gastos, habla con los residentes. No te dejes llevar únicamente por las promesas de seguridad y comodidad, porque la realidad es mucho más compleja que lo que muestran los folletos publicitarios. Mi intención aquí es alertar, no condenar. Quiero mostrar que, para algunas personas, esta elección puede ser positiva, pero para otras puede convertirse en una trampa que acarree soledad, sentimiento de abandono, un declive físico acelerado y la pérdida de la identidad. Envejecer forma parte del ciclo de la vida, pero la manera en que transitamos esa etapa puede variar mucho, según las decisiones que tomamos y el apoyo que recibimos. Espero que mi testimonio te ayude, ya sea porque tú te encuentres en este dilema o porque conozcas a alguien que esté a punto de dar ese paso. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Comparte en los comentarios algo que aprendiste o que te dejó pensativo, porque tus reflexiones podrían ayudar a otros que estén leyendo. Si te gustó, no olvides hacer clic en suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy valioso, porque nos permite seguir produciendo historias y perspectivas que pueden marcar la diferencia cuando se trata de tomar decisiones tan importantes como esta. Dale me gusta al video, compártelo con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad. No tienes idea de cómo cada comentario y cada me gusta fortalecen nuestras ganas de seguir adelante, brindando contenidos que, de verdad, pueden cambiar vidas. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.